Bueno, entonces, sigamos, muchachos. Cuando ya vamos a empezar la prueba que les acabé de explicar, entonces nosotros ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una tabla donde tenemos nuestros anillos en el suelo, ¿cierto? Nuestros anillos están ahí en el suelo. Volvamos acá con los anillos. Tenemos los anillos en el suelo, los que les pinté. Entonces resulta que en el momento que yo rompo la bolsa central, que les expliqué en el video anterior, en ese momento empieza a correr el tiempo. Entonces, si la prueba la iniciamos a las 8 de la mañana, ¿sí? Obviamente todos los valores a la hora de inicio va a estar en 0. Esta medida de 9.4 es donde está en ese momento el nivel del agua en la regla, pero el resto nos va a dar 0 porque es la medida inicial. Ahora, si transcurrió un minuto, ¿sí? Digamos ya a las 8 y un minuto después de que iniciamos la prueba, empezamos a mirar qué empieza a pasar con el tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo transcurrió entre el inicio y la primera medición? 1 minuto, ¿sí? ¿Cuál es el tiempo acumulado? Pues 1 minuto. Pero la nueva lectura en estos momentos es de 11,2 centímetros. Quiere decir que el suelo ya empezó a succionar y ya hubo un consumo. Lo mismo pasa aquí. Pasaron 4 minutos, ahora son las 8 y 4. ¿Cuánto tiempo pasó entre las 8 y 1 y las 8 y 4? En ese momento pasaron 3 minutos. Entonces, entre las 8 y 1 y las 8 y 4 han pasado 3 minutos. Pero, ¿cuánto tiempo ha acumulado? 1 minuto que había pasado más los 3 minutos, ahora llevamos 4 minutos acumulados. Siguió corriendo la prueba, 8 y 9 de la mañana. ¿Cuánto transcurrió entre la lectura anterior y la nueva? Transcurrieron entre las 8 y 4 y las 8 y 9, hay 5 minutos transcurridos. Pero el tiempo acumulado, ¿de acuerdo? Entonces eran los 4 que teníamos, más los 5 minutos que acabamos de obtener, ahora nuestro acumulado es 9, y así sucesivamente hasta llegar a el último valor. Des en cuenta que al principio las diferencias son grandes, pero ya al final las diferencias empiezan a ser muy pocas y han pasado mucho tiempo. Por ejemplo, miren aquí que transcurrió 30 minutos, ¿sí? Se acumularon, ¿sí? 64 minutos y la lectura está en 21. Y después de media hora solo la diferencia es de 1 centímetro, quiere decir que ya el suelo está llegando a su capacidad de campo. Y después de 1 hora, ¿cierto? Solamente medio centímetro fue lo que se filtró, es decir, que en la medida que pasa el tiempo y el agua sigue, ella va llegando a su capacidad de campo como veíamos en el vaso. Muy bien. Ahora, entonces fíjense cómo ha cambiado acá en el tiempo. Pero miremos lo siguiente. Resulta que nosotros íbamos aquí 16, 25, 29, significa que el agua en el tanque, ¿sí? Se estaba acabando. ¿De acuerdo? Se estaba acabando. Entonces, en ese momento, tuvimos que hacer la reposición. Voy a mostrarlo de una manera práctica. Entonces, de una manera práctica, lo que queremos decir, nosotros arrancamos la prueba. Entonces el suelo va consumiendo el agua en el cilindro, ¿sí? Se van dando las diferencias. Después el nivel del agua baja un poco, ¿de acuerdo? Y sigue consumiendo, pero ¿qué pasa si se sigue consumiendo agua
y se nos está acabando el agua de nuestro cilindro, pues tenemos que recuperar, volver a echar agua y volvemos a recuperar y seguimos haciendo el conteo, pero esa recuperación hay que tenerla en cuenta en los cálculos. ¿Cómo? Entonces, miren lo que pasó. Aquí nosotros íbamos bien 9, 4, 11, 3, 13, 4, 16, 3, 25, pero en este momento estamos en 29, 2, transcurrieron 10 minutos más y ya se nos estaba secando. Entonces nosotros agregamos agua y ahora la nueva lectura quedó en la regla en 11.5. Pero, ¿qué tuvimos que hacer nosotros? A esos 11.5 le voy a restar los 4,2 que teníamos ya aquí, ¿cierto? De infiltrado, y tomo este nuevo valor. Fíjense acá. El infiltrado, ¿qué pasó entre 9.4 que llevábamos y 11.2 que fue el nivel? La diferencia entre 11.2 y 9.4 es de 1,8 centímetros. Ahora, la diferencia entre 13.4 y 11.2 es de 2.2 centímetros. Eso es lo que se ha ido, la diferencia del infiltrado. 16.3 menos 13.4 le va a dar 2.9 el infiltrado. Y así sucesivamente vamos a hallar el infiltrado, el intervalo del infiltrado, pero esto está en centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a la recuperación. En este punto tuve que recuperar, ¿sí? Yo tenía 29,2, luego transcurrieron 10 minutos, vi que se me estaba secando, eché agua, en ese momento me quedó el nivel en 11.5, pero a ese 11.5 le voy a restar los 4.2 que llevábamos y ahora tengo como infiltrado 7.3. Y sigue transcurriendo el tiempo, ahora transcurrieron 30 minutos, la nueva lectura es 21, y 21 menos 11.5 da 9.5. ¿Sí ven? Entonces ahí hicimos la recuperación. Pero mire que la cantidad de infiltrado la tenemos en centímetros, la debo llevar a milímetros, entonces simplemente paso los centímetros a milímetros, entonces 1.8 centímetros equivale a 18 milímetros, 22 centímetros son 22 milímetros y así sucesivamente hasta completar esta columna, ¿sí?, de infiltrado en milímetros. Correcto. Pero ahora necesito calcular cuántos milímetros se han acumulado en el tiempo. Entonces, este Y acumulado, entonces aquí teníamos cuánto es al minuto. El acumulado es de 18 milímetros, ¿cierto? Cuando ya han pasado 9 minutos, entonces sencillamente, ¿qué hacemos? Entonces tenemos 18 más 22 me da 40. Sigue el siguiente acumulado, 40 más 29 me va a dar 69. ¿Sí? El siguiente acumulado, 69 más 87, 156. El siguiente acumulado, 156 más 42 me da 198 milímetros. El siguiente acumulado, 198 milímetros más 73, el acumulado en Y es de 271, y así sucesivamente hasta tener el Y acumulado, o sea, los milímetros acumulados de agua durante la prueba. Muy bien. Ahora, vamos a calcular la velocidad de infiltración, que está calculada por milímetros por minuto. Entonces, miremos. ¿Cuál es la velocidad de infiltración? Pues aquí al inicio es 0, pero pasado un minuto, la velocidad de infiltración es YXI. ¿Quién es XI? XI es 1, ¿cierto? ¿Y quién es YI? YI es 18. Entonces, en ese momento, perdón, aquí está mal, ahí es todo lo contrario, es Y sobre XI, aquí corrijamos, es YI sobre XI, y es YI sobre XI, hay que corregir ahí. Entonces, ¿cuál era el infiltrado? Los milímetros sobre los minutos. Entonces, aquí 18, que es YI, sobre XI, que es 1, da 18.
Ahora, en el siguiente valor, ¿quién es XY? XY en el siguiente valor, ¿quién es YY? Perdón, YY en el siguiente valor es 40. ¿Y quién es XY? XY en el siguiente valor es 4 y 40 dividido en 4 me da 10. En el siguiente, ¿quién es YY? En el siguiente, YY es 69. ¿Y quién es XY? Es 9 y 69 entre 9 me da 7.6. Y voy hallando estos valores que los voy a obtener en milímetros por minuto. Pero los necesito para los cálculos, los necesito en milímetros hora. Entonces los transformo simplemente multiplicando por los 60 minutos. Entonces, 18 por 60, 1080. 10 por 60, 600. Y ya estoy llevando ahora el YXY, que está a milímetros por minuto, al multiplicarlo por 60 lo estoy llevando a milímetros por hora. Y entonces tengo milímetros por hora para cada uno. Muy bien. Necesito ahora calcular la lámina, ¿sí? Y entonces, la lámina, que es la cantidad de agua que se va acumulando en el tiempo, es el logaritmo de YI. Entonces, por ejemplo, el primer valor para YI, entonces, 18 logaritmo de 18, ¿cuánto me da? 1,255. Vengo aquí, YI, logaritmo de 40, ¿cierto? Es 1,602. Vengo aquí, logaritmo de YI, en este caso 69, es de 0,954. Perdón, están acá, 1,838. Hago exactamente lo mismo, saco el logaritmo para los XY. ¿Dónde están los XY? Están acá. Logaritmo de 1 es 0, ahí está. El siguiente, logaritmo de 4, el logaritmo de 4 es 0,602, ¿cierto? Luego el logaritmo de 9, que es de 0,954, y voy sacando entonces, para hallar la lámina y para hallar el T, entonces saco el logaritmo de cada uno. La lámina, logaritmo de los YI, miro los YI acá. T, los logaritmos de los XY, miro los XY acá. Entonces, obtengo esos valores y finalmente debo hallar los XY cuadrado, o sea, saco el cuadrado de este valor. Entonces, por ejemplo, para este caso, 0,602 al cuadrado, este valor de él me da ¿cuánto? 0,362 para el XY cuadrado. XY 0,954 al cuadrado me va a dar 0,910 y así sucesivamente. Y luego la última columna, que son los XY por los YI, entonces multiplico XY, este valor de XY, por este valor de YI. Entonces, por ejemplo, 0,602 por 1,602, eso me da 0,964 y así sucesivamente para completar el resto de la tabla. Al final, ¿qué hacemos? Una sumatoria de las 4 últimas columnas. Entonces, estos valores los sumo y la sumatoria de esta primera columna, o sea, de la lámina YI, me da 19.334. Luego sumo la columna T igual a los XY, sumo estos valores y eso me da 11,711. Sumo los XY al cuadrado, me da 19,87. Y sumo los XY por los YI y eso me da 27,760. Y en ese momento he hallado los valores en tabla.